Hola, ¿qué tal, estimados amigos de la Ventana Ciudadana? Una vez más, en esta última semana del mes de julio, nos reunimos con Marco Moreno Pérez, nuestro colaborador, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, un permanente y requerido analista político que es sometido a consultas de modo permanente en cada coyuntura política nacional. Marco, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy requerido durante la semana, ¿verdad? Sí, ¿cómo estás, Juan Luis? Y por tu intermedio a los seguidores de la Ventana Ciudadana. Efectivamente, estamos terminando el mes de julio y por lo tanto entramos ya a una fase muy importante de lo que viene siendo la disputa por lo que será el plebiscito de salida, ¿no? El próximo lunes ya vamos a estar a 4 semanas del plebiscito, ¿no? 4 domingos del plebiscito del 4 de septiembre. Por lo tanto, estamos en una etapa bien intensa con un clima que se ha ido crispando, se ha ido polarizando, y esto evidentemente todavía se va a intensificar más el próximo viernes, cuando comience la franja televisiva, ¿no? Desde el 5 de agosto al 1 de septiembre tendremos franja en la televisión, que va a ser un factor que probablemente sea bien interesante porque puede confirmar lo que vimos las últimas encuestas del domingo pasado y durante la semana, en el sentido de que pareciera ser que el rechazo está tocando techo y por lo tanto el apruebo podría tener un espacio de oportunidad para crecer, ¿no? Eso es lo que vamos a ver si se confirma con las encuestas que se conocen este fin de semana y cuyo resultado, hay que decirlo con mucha claridad a tus seguidores y seguidoras, vamos a poder conocer hasta el 9 de agosto, ¿no? Hasta el 9 de agosto se van a poder publicar encuestas para comentarlas públicamente, van a circular igual por redes sociales, pero ya no van a estar en la televisión, ni en los diarios, ni en las radios, no se va a poder hablar de ellas porque empieza el silencio al que son sometidos los estudios de opinión, una cosa bien rara que no se entiende en Chile, ¿no es cierto? Una cosa un poco trasnochada, diría yo, porque sabemos que estas igual van a circular a través de las redes sociales. Entonces estamos en ese escenario bastante intenso con 4 semanas por delante a partir del lunes que van a ser muy álgidas respecto de lo que significa el plebiscito de salida. Yo te quiero contar, Marcos, a ti y a nuestros seguidores que la próxima semana vamos a estar conversando con Tami Pustinis, una de las importantes participantes en la convención, y yo creo que vamos a tener algunas novedades respecto de lo que los convencionalistas están haciendo en este minuto y por sobre todas las cosas que nos cuente el tema del proceso. Ella fue clave en la última fase del proceso, una mujer interesante de escuchar. Marco, como tú bien dices, este marco político nacional está marcado fundamentalmente con los altos y bajos de la postura que van a enfrentarse en el próximo plebiscito. Yo, permíteme señalarte una pequeña visión y sobre eso algunas preguntas para ti, para que nos aclares a nosotros y a nuestros seguidores. Yo tengo la sensación de que efectivamente el tema del rechazo, los seguidores del rechazo, cometieron un error, a mi juicio, significativo. Yo creo que estuvo marcada fundamentalmente la etapa desde el comienzo del proceso por un hecho que hizo que levantaran ellos una suerte de intento por descalificar el proceso, los acuerdos y el contenido que finalmente se parió en la convención. Pero eso estuvo marcado, digo yo, por mucha mentira, por mucha eh, eh, fake news, como le dicen ahora. Creo que hubo un proceso ahí marcado fundamentalmente por mentir, por cambiar la realidad de las cosas.
Y en la medida que esto se ha ido denotando como una mentira, eso los ha frenado. Más aún cuando tiende a derechizarse con la participación de opiniones de gente del ámbito político. Y por el lado del apruebo, yo creo que este comienza a crecer fundamentalmente cuando las organizaciones sociales, los artistas, los intelectuales, empiezan a meter mano en lo que va a ser la campaña. Pareció muy significativo lo que hubo en Maipú y que estuvo marcado por eso, por la presencia social más que partidaria. Y yo creo que en ese sentido las posibilidades de mayor crecimiento del apruebo tiene que ver con la capacidad que tengan las organizaciones sociales de tomarse la campaña y desvirtuar un poco la participación de los partidos políticos y los parlamentarios. Si en el plebiscito pasado, si algo quedó claro, es que la gente no quiere la participación de los partidos ni de los parlamentarios en las decisiones como esta. Sin embargo, la ley señala que una de las alternativas después del plebiscito, si perdiera el apruebo, es que tiene bastante que decir el Parlamento en la próxima fase. Pero la gente no quiere que eso suceda, por tanto, creo yo que eso también ayuda a que efectivamente el apruebo siga creciendo para impedir que sean los parlamentarios los que decidan y los partidos políticos los que decidan el próximo camino de perder el apruebo. Ahora, me complica en los sectores que apoyan al apruebo, fundamentalmente los sectores matriculados con los partidos políticos, con esta andanada de propuestas para modificar eh, 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 la Constitución previo al apruebo. Y me complica porque yo creo que eso confunde, yo creo que eso avala la propuesta de la derecha que también dice nosotros estamos dispuestos a modificar. Pero yo creo que hay una cosa que es evidente, nada en la vida deja de tener posibilidades de tener cambio, sobre todo porque la realidad de las cosas, como va a ser la Constitución, va a tener que ir adecuándose a las situaciones políticas, sociales, culturales, filosóficas de este país. Por tanto, los cambios siempre van a estar abiertos, siempre va a ser posible. Ahora, comprometerse a cambiar del 1 al 10, del 20 al 50, no hace otra cosa que confundir, porque no sabemos cuál va a ser el panorama político pasado esta situación y los resultados que tenga ese plebiscito. Y por otra parte, porque ahí va a estar marcadas las tendencias políticas más claras en función de ese resultado. No sé qué te parece a ti un intento de análisis que yo pretendo hacer. Sí, efectivamente hay varios elementos que son interesantes en lo que tú planteas, ¿no? Eh, Vamos a tener que ver en las próximas semanas si efectivamente hay un cambio en las tendencias que muestran las encuestas respecto de la opción del apruebo y del rechazo, es decir, si se confirma esto que uno podría estar observando, de acuerdo a la última encuesta CADEM, La Criteria y Pulso Ciudadano, que creo yo que muestran a lo menos, vamos a decirlo así, un estancamiento del crecimiento del rechazo. Por ahora lo que estamos viendo es eso, ¿no? Y ahí uno tendría que preguntarse si eso tiene que ver con algo puntual o más bien lo que está ocurriendo es que el rechazo podría estar llegando a su techo, ¿no? Son dos hipótesis que uno tiene que ver cómo se van a comportar en los próximos días. Este fin de semana probablemente esta encuesta semanal CADEM va a volver a publicar sus resultados y vamos a ver si
si efectivamente hay un quiebre o no de la tendencia. Todavía yo creo que es muy pronto, ¿no? Es muy pronto para poder decirlo. Recién vimos un cambio en la encuesta de fin de semana que tiene que ver fundamentalmente, creo yo, con el protagonismo que está teniendo el presidente de la República en, ¿no es cierto?, una mayor exposición, una mayor actividad pública que evidentemente beneficia la adhesión a su gobierno, que había estado también un poco cayendo, ¿no? El presidente logra un poco estancar esa caída de la aprobación y el aumento que tiene él, su aprobación personal, el presidente logra traspasarlo a la opción del apruebo, porque sabemos que hay un efecto asociación muy fuerte, ¿no?, entre el proceso constituyente y el plebiscito y el gobierno del presidente Gabriel Boric, entre otras cosas porque el propio gobierno así lo buscó desde un principio, a mitad de camino trató de desacoplarse de esa idea porque probablemente también la gente evalúe el próximo 4 de septiembre, al momento que está en la urna, tiende a hacer por este efecto asociación que te digo, tiende a evaluar también la gestión del gobierno, no siendo el plebiscito o lo que vamos a votar ese día es ese objetivo, no es el objetivo de valorar al gobierno, pero inconscientemente la gente, probablemente muchos de los que nos están escuchando, dice, bueno, a ver si esta constitución tiene que ver tanto con el gobierno y el gobierno lo ha hecho bien o mal, yo voy a emitir mi juicio en función de eso. Entonces, por ahora lo que estamos viendo es algunos datos que nos muestran estos dos fenómenos. Por un lado, lo que podría ser un estancamiento o que tocó techo, el rechazo, ¿no? Y por otro lado, una mayor activación de la campaña del apruebo, ¿no? Esos dos elementos son importantes a tener sobre la mesa. En ambos sectores hay riesgo, tú mencionabas los riesgos que hay en el rechazo, ¿no? La derechización del rechazo es uno de ellos, porque los partidos políticos del rechazo, especialmente los de oposición, están tomando un mayor protagonismo. La semana pasada aparecieron los senadores Osandón, Chaguán, el Rojo Edwards, que es del Partido Republicano, haciendo declaraciones. El propio José Antonio Kast volvió a aparecer fugazmente, ¿no? Lo que podría también mostrar el riesgo que hay, y por eso que rápidamente los desaparecieron de la primera línea, ¿no? El riesgo que podría haber con la derechización del rechazo, porque recordemos que el rechazo muestra un mayor nivel de diversidad, ¿no? Porque no solamente están los partidos o los partidarios de derecha de la oposición, sino que hay demócrata cristiano, exconcertacionista, los amarillos por Chile, en fin, hay un poco más de variedad. Entonces, ahí hay un riesgo con la derechización, hay un riesgo también... Perdón, Marco. Sí. A ese grupo que tú señalas, a esos grupos que tú señalas que son diversos, también se les complica algo y que tiene que ver con que ellos aparecen entonces ligados a la derecha claramente. Claro. Y Y imagínate que el expresidente Sebastián Piñera salga en los próximos días también haciendo un punto, tal como lo han hecho los otros ex y la expresidenta, es el único que no se ha pronunciado. Es evidente que sabemos qué es lo que va a decir, no podría decir otra cosa que no sea que él está en contra de la propuesta de texto constitucional, evidente, pero claro, hay lo que llaman los expertos un daño colateral, ¿no?, de la aparición de Piñera, justamente en estos sectores que tú señalas, que no son de derecha, pero que hoy día están, ¿no es cierto?, a favor de la opción del rechazo, ¿no? Entonces, ahí hay un riesgo con la derechización, hay un riesgo también, creo yo, con este espejismo de las encuestas, ¿no? Porque cuando tú haces campañas solo con las encuestas, tienes el riesgo de imaginarte una realidad que no es tal, porque los resultados que conocemos de las encuestas es producto o más bien el ejercicio de lo que la gente opinó días o semanas atrás, ¿no? No es lo que está opinando hoy día, porque cuando fueron consultados,
una semana, un mes, era una opinión que tiene en ese minuto y la política es muy dinámica, va cambiando, las cosas van moviéndose con mucha rapidez, por lo tanto hay también un riesgo ahí con el espejismo de la encuesta. Hay un riesgo también, creo yo, en que algunos sectores, especialmente el empresariado, que han creído que el riesgo de lo que se instaló con el estallido social estaría desapareciendo y este es un buen espacio para de alguna manera limpiar su imagen, ¿no? Que estarían colocándose entonces detrás del rechazo. Lo que podríamos decir es un riesgo de privatización del rechazo o, si tú quieres, de restauración del modelo, ¿no? Porque eso es lo que hay detrás, ¿no es cierto? Un intento de restaurar el modelo que se vino abajo con el estallido social. Entonces, ahí hay varios riesgos en el rechazo, pero también en el apruebo, ¿no? Yo creo que, yo ahí tengo un matiz contigo, porque creo que imponer una sola visión respecto del apruebo es, de alguna manera, quitarle diversidad. Hoy día tenemos a lo menos cuatro tipos de apruebo, ¿no? Hay algunos que votan apruebo a secas o apruebo feliz, ¿no? Esos son los que no van a poner ningún cuestionamiento y van a votar por el apruebo sin ninguna condición. Está lo que planteó el Partido por la Democracia, que se ha ido instalando también con alguna fuerza, que se llama el apruebo para reformar. La última encuesta CADEM planteaba que hay un 36% de los encuestados, ¿no?, que estarían dispuestos a votar apruebo con la condición de que se estableciera, ¿no es cierto?, el compromiso de reformar algunas cosas que son las que generan diferencia, ¿no? Apruebo para reformar. En tercer lugar, hay un tercer tipo de apruebo, que es el apruebo, diría yo, para cerrar. Es decir, esta idea de que hay una cierta fatiga constitucional, la gente está un poco cansada de todo este proceso largo que partió el año 2019 con el estallido social, el plebiscito del 2020, las elecciones de convencionales el 21, el proceso constituyente que duró un año. Entonces hay una suerte de fatiga constitucional y, de alguna manera, algunos están planteando, ya no podemos seguir teniendo abierta la cuestión constitucional, ¿no? Llevamos abierta la cuestión constitucional desde 1980. No se ha podido cerrar esta discusión. No se cerró con las reformas del 89, no se cerró con la reforma del 2005, y por lo tanto el ciclo de reformas se agotó. Hay que cerrar de una vez por todas esto, ¿no? ¿Y cerrar qué significa? Bueno, votar por el apruebo, ¿no? Que no siendo la mejor opción, es la que podría ayudarnos a cerrar el proceso. Es lo que dijo la expresidenta Bachelet, recordando esa canción de Pablo Milanés: no es perfecta, pero se parece a lo que yo siempre soñé, ¿no? O sea, entonces eso nos permite cerrar, apruebo para cerrar. Y ahora, hace menos de 24 horas, ¿no?, desde el Frente Amplio, se elaboró un documento en donde hay algunos parlamentarios que han estado detrás de la redacción de ellos, que le han denominado el apruebo para implementar, ¿no? Es decir, que significa que se van a poner un conjunto o se van a declarar un conjunto de medidas transitorias que permitirían la implementación rápida de algunos aspectos importantes de la Constitución. Entonces, en el apruebo también hay hoy día de facto diversidad, a pesar de que se intente instalar un criterio común. Entonces, y se ha ido instalando con fuerza este otro elemento que tú dices, esta discusión sobre ponerse de acuerdo en torno a un documento pre-plebiscito, ¿no? Respecto de cuestiones sobre las cuales habría que pensar en hacer algunos cambios. Y algunos plantean que eso sería bueno explicitarlo ahora, decirlo ahora de cara a la ciudadanía, antes, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente hay un conjunto de cosas en que la mayoría de los chilenos y chilenas estamos de acuerdo, ¿no? Los derechos sociales, el tema del agua, el medio ambiente. Hay mucho acuerdo en torno a esas cuestiones en el nuevo texto constitucional. Pero respecto de algunas cosas hay preocupación, hay miedo, hay dudas, hay incertidumbres, ¿no? Y algunos plantean que sería bueno definir cuáles son esas cuestiones que más bien nos dividen, o que nos separan más que nos unen, y decir, bueno, este tipo de cuestiones que generan división, que generan dudas, las vamos a abordar por la vía de la reforma, si es que ganara el apruebo. Entonces, de alguna manera, que esa es la tesis
que planteó en su momento Ricardo Lagos, que después planteó el PPD, el apruebo para reformar, y por lo tanto, como tú dices, también hay un riesgo ahí porque el apruebo comienza a tener también dudas, y eso puede confundir, como tú decías, a los ciudadanos, ¿no? Porque la pregunta que sigue de eso es que, bueno, ¿y quién determina lo que hay que reformar? ¿No? ¿Quién tiene la legitimidad para decir vamos a cambiar esto y esto? Ese es el tema. ¿Quién les dio atribuciones para decidir eso? Si yo fui a votar y voté responsablemente apruebo y ya, porque yo quiero aprobar la Constitución. Entonces, hay un escenario en los dos comandos, ¿no? Complejo. Vamos a ver cómo resuelven esto de cara al inicio de la franja. Ese es un dato muy importante, Juan Luis. El próximo viernes empieza la franja electoral en la televisión, ¿no? La franja es importante todavía en Chile, y especialmente en este tipo de elecciones, en donde tú no votas por un rostro, por un nombre, por una cara, estás votando por un concepto, por una idea, ¿no? Aprobar o rechazar, ¿no? Por lo tanto, esta franja, a diferencia de las anteriores, ¿no? Va a ser bien importante porque es binaria, solamente se van a plantear dos opciones, ¿no? Y por lo tanto vamos a ver cómo los estrategas de campaña, ¿no? Se juegan en torno a esa franja, teniendo en cuenta un elemento que yo lo he planteado, lo he conversado varias veces contigo acá, que los procesos electorales son cada vez más plebiscitos emocionales, ¿no? La gente no vota desde el punto de vista racional como nosotros creemos, no es que la gente se haga toda una... primero, es una ilusión, ¿no? Sería el ideal, pero es una ilusión de que todos y todas se van a leer el texto constitucional por más que se reparta, se difunda, ¿no? No tiene que ver, creo yo, la decisión que va a tomar la gente el próximo 4 de septiembre, tanto desde los contenidos, desde lo que significa, sino que la decisión que va a tomar la gente tiene que ver con los significantes, no sobre el significado, sino que sobre lo que a mí o cómo desde mi subjetividad, desde mi particularidad, ¿no es cierto?, me relaciono con lo que es el nuevo proceso constituyente. Entonces, la campaña creo yo que va a estar más centrada en eso, en la franja que parte el próximo viernes, ¿no? Y por lo tanto, probablemente en una próxima oportunidad que nos vamos a encontrar, vamos a tener que hablar un poquito sobre cómo se está llevando a cabo esa franja y la campaña ya a partir del próximo viernes. Para mí, Marco, lo determinante, además de la franja, es el despliegue en terreno. Y yo creo que la opción apruebo, si logra un diseño de campaña, un diseño de difusión al estilo de lo que fue la segunda vuelta en la elección presidencial, es determinante para los objetivos del apruebo. Sí, y ahí hay una ventaja entre los partidarios del apruebo, porque los partidos políticos que conforman el apruebo tienen mayor capacidad de despliegue territorial, ¿no? De estar en el territorio, no solamente virtual o digital, sino que en el territorio en concreto, ¿no? Los partidos de izquierda tienen una tradición de mayor trabajo en el territorio, aún con el desprestigio que tú dices, aún con la crisis de representación que hay de los partidos políticos, ¿no? Eso es menos efectivo desde el punto de vista electoral en los partidos del rechazo, que son básicamente los partidos de derecha, ¿no? Esos son los partidos que le van a dar soporte territorial al rechazo. Entonces, es un buen dato el que tú aportas porque desde el punto de vista del despliegue, ¿no? Puede ser más efectivo la campaña del apruebo. Una campaña que, como te digo, va a estar marcada por esta dimensión de lo emocional, ¿no? Se tienden a simplificar los contenidos, el mensaje, porque lo que yo quiero apretar es la tecla emocional, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Es un buen ejemplo lo de la expresidenta Michelle Bachelet, ¿no? Cómo tú en una frase, ¿no? Logras transmitir un discurso, un relato, ¿no? No es perfecta, pero se parece a lo que yo siempre soñé, ¿no? Ese es el mensaje que se transmite. Si te das cuenta, es un mensaje simple, porque se simplifica la complejidad que tiene una constitución, ¿no? Pero hoy día nos movemos
en un mundo en donde lo que se busca con los mensajes es activar el miedo, el odio, la alegría, la incertidumbre, que son emociones, ¿no? Los mensajes lo que buscan es activar, gatillar, apretar la tecla de lo que son esas emociones, ¿no? Por eso que lo que vamos a ver en la campaña va a estar muy centrado en eso y probablemente el despliegue territorial del que tú estabas hablando sea un componente, pero todavía recordemos que la campaña se va a hacer durante el mes de agosto, todavía el mes de agosto es un mes frío en todo el país, ¿no? Con lluvias en el sur, ¿no? En donde la gente probablemente salga menos a la calle, ¿no? Y esté mucho más pendiente de lo que está pasando en las pantallas frente a sus ojos, ¿no? Que va a estar mirando lo que ahí ocurre, ¿no? Por eso que la franja va a ser importante en el contexto que te lo estoy planteando. Claro, pero también, Marco, hay que considerar de que en los despliegues territoriales tienen herramientas como las redes sociales para replicar lo que pasa en cada ciudad. Yo insisto, lo que hizo la hoy ministra del Interior, Iska Siches, en la campaña presidencial, la segunda vuelta, ese recorrido por el país, marca además algo que tú señalas y le das mucha importancia, que es el tema emocional. Porque ver a los artistas, ver a los intelectuales, ver a la gente que no busca en su postura beneficiarse con el resultado, sino el beneficio del país, de la ciudadanía, ese es un plus que tiene esta participación, digo, insisto, de los sectores sociales, de los artistas, de los intelectuales, y ahí hay una marcada diferencia respecto de la adhesión de este tipo de personas al apruebo respecto del rechazo. Claro, la pregunta que uno tiene que hacerse ahí es cuánto pesan los rostros y los elencos, ¿no? En términos de campaña. Y esta, evidentemente, es más complicado, diría, para los dos comandos, porque hay falta de rostros y elencos, pero es más difícil, como tú dices, para la opción del rechazo, en donde son menos, ¿no? Los rostros y los elencos que uno podría tener, ¿no? ¿A quién se va a poner en esa campaña? Ya vimos que los alcaldes, que son los mejor evaluados en la derecha, por de pronto la alcaldesa Matei, el alcalde Codina, el alcalde Cartes de la comuna de La Florida, aquí en la región metropolitana, son los que tienen mejor evaluación medido en estas encuestas, ¿no? Pero sin embargo, no es suficiente para movilizar a toda esa otra gente que no es de derecha, ¿no? Que probablemente está pensando en el rechazo, pero que no son electores de derecha, no han votado por la derecha, ¿no? Estoy pensando en el mundo de la exconcertación, demócrata cristiano, amarillos por Chile, en donde tú tienes que primero llevarlos a votar. Recordemos que si bien es cierto, esta es una elección que será con voto obligatorio, y si gana el apruebo, la Constitución establece el voto obligatorio hacia adelante, o sea, se repone el voto obligatorio, ¿no? Vamos a ver cómo la gente enfrenta este proceso electoral, como te digo, porque vamos a tener voto obligatorio, son 15 millones más o menos las chilenos y chilenos que estamos convocados a participar en el plebiscito. La última elección con voto voluntario en Chile, votaron 7,5 millones de personas, la segunda vuelta de Gabriel Boric Kast hace 7 meses atrás, 8 meses, ¿no? La segunda vuelta, 7,5 millones. La pregunta es cuánto más vamos a tener de incremento en el voto. Recordemos a quienes nos están siguiendo en esta transmisión que el próximo 13 de agosto el CERVEL va a dar a conocer, ¿no? Va a liberar la información respecto del local de votación, ¿no? Que me van a asignar, porque aquí hay un cambio importante. Es bueno que tus seguidores y seguidoras lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque ahora el CERVEL va a asignar locales de votación que estén relativamente más cercanos al domicilio que tú declaraste electoralmente, ¿no? Por eso que hubo un tiempo también para cambiarse, ¿no? Para decir, bueno, yo vivo en Hualpén, pero en realidad votaba en Concepción, ¿no? Y por lo tanto, o votaba en Los Álamos,
¿no? O vivo en Calama, pero votaba en Antofagasta. Entonces, hubo un tiempo para cambiarse, para que uno dijera, bueno, mi domicilio electoral es el mismo domicilio particular que tengo, ¿no? Con esos datos, el CERVEL, ¿no? Esto fue una reforma que se aprobó a fines del año 2021, no alcanzó a estar implementada para la elección del año 2021, del año pasado, pero es primera vez que se implementa en donde va a haber una nueva asignación de locales de votación. ¿Cuál es el efecto que puede tener esto? Que puede disminuir el factor distancia, ¿no? Y la distancia es un factor que la gente ponderaba al momento de ir a votar. Si Y los yo costos. vivo, y claro, por eso te digo, si yo vivo en Los Álamos, ¿no? Pero estaba inscrito para votar en Concepción, no iba a hacer ese viaje, no tenía ganas, no tenía tiempo y por lo tanto la gente dejó de ir a votar también por esas otras razones. Hay gente que está desafectada estructuralmente, que no va a votar, aún así sea obligatorio. Y hay otros que son desafectos ocasionales. Es decir, que el día de la votación no van a hacerlo porque, bueno, se enfermaron, porque estaba este tema de la distancia, porque tuvieron que ir a trabajar, en fin, hay varias modalidades. Entonces, va a ser importante ese dato. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir un poco tener alguna claridad. Hoy día estamos hablando solo de especulación, de saber o de tener alguna idea de cuánto puede ser el votante probable, es decir, cuál es el porcentaje o el número de personas que probablemente vayan a votar el 4 de septiembre, ¿no? 7,5 millones de personas con voto voluntario es el dato que tenemos. Hasta cuando teníamos voto obligatorio, en la última elección que tuvimos voto obligatorio el 2009, votaba el 58, el 59% del padrón, así algo parecido a esos 7,5 millones de personas, y por lo tanto, algunos plantean que esto podría crecer un poco más, no para llegar a los 15 millones, pero podríamos estar hablando, algunos optimistas plantean que 8 millones o incluso 9 millones de personas votando el próximo 4 de septiembre podría ser un número razonable de electores, ¿no? Entendiendo que, como te decía, no van a votar los 15 millones que estamos convocados y habilitados para hacerlo. Yo creo que la decisión de la gente también va a estar, Marco, que es un tema mezcla racional y emocional. Es que yo un día voté porque hubiera un proceso constituyente. Yo ese día además voté porque esta nueva constitución fuera hecha por gente común y silvestre, como los que participaron, profesionales muchos y destacados, y no como dice la derecha, que es gente que no estaba preparada. Yo conozco muchísimos de los que participaron y son gente de alto nivel, muy preparados, y por tanto yo no quiero que me vuelvan a poner a los políticos y al Parlamento a decidir lo que yo ya decidí, que esto fuera hecho de tal o cual forma. Yo creo que ese es un tema que va a estar presente. Claro, el Y final, 78% votó por eso en el plebiscito del 25 de octubre del 2020, ¿no? Y solo un 22% votó de manera distinta para mantener las cosas. Ahora, un dato importante, en esa elección del plebiscito de entrada, ¿no? De hace 2 años atrás, prácticamente 2 años atrás, 25 de octubre del 2020, entraron a votar más jóvenes y se restaron de votar personas mayores, ¿no? Hubo ahí un cierto equilibrio, porque entraron a votar más jóvenes y salieron a votar mayores, mayores de 40 años, 50 años, porque recordemos que estaba en pleno desarrollo la pandemia todavía, ¿no? La gente así es. no tenía todas sus dosis de vacuna, ¿no? Por lo tanto, no había esa protección y por lo tanto existía el miedo a contagiarse, ¿no? Entonces, en esa oportunidad, habiendo ido a votar más gente que lo que había pasado en las elecciones anteriores, estaba todavía en medio por la pandemia, y entraron a votar jóvenes y salieron viejos, por decirlo de esta manera, y hubo una suerte de neteo, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar ahora, porque también este otro dato, aquí vamos a votar en un mes más sin el peligro de la pandemia,
con toda la gente o buena parte de la población chilena con 4 dosis de vacuna. Muchos ya hemos pasado por el COVID y no hemos contagiado, más suave, menos suave, pero ya hemos tenido la enfermedad, ¿no? Y por lo tanto, son factores que hay que tener en cuenta respecto de lo que va, de lo que va a ocurrir ese día, porque ese dato es importante, ¿no? No da lo mismo si votan muchos, si votan pocos, ¿no? Si votan, qué grupo etario va a ir a votar, ¿no? Más jóvenes o vuelven a votar los mayores. También desde el punto de vista sociodemográfico, van a votar la gente que tiene menos acceso a mejores condiciones materiales y siguen votando, ¿no es cierto?, los que tienen acceso a mayores condiciones, favoreciendo lo que se llama el sesgo de clase, es decir, vota siempre más gente que tiene intereses que defender, ¿no? Respecto de gente que cree que la democracia no resuelve ningún problema, por lo tanto, el día lunes me tengo que levantar igual a ir a trabajar porque no va a pasar nada, ¿no? Entonces, esos son los elementos que van a estar también detrás de esta discusión. Bueno, yo creo que queda mucho paño por cortar. Como bien tú dices, y yo deduzco, hay dos elementos centrales: el tema de la franja y el despliegue territorial. Y las caras, los rostros que estén detrás de ese despliegue y detrás de la franja. Y por tanto, a esperar. Yo creo que el panorama político se va a mover conforme se mueva el apoyo que tengan estas dos alternativas, y vamos a tener un agosto movido. Marco, sí, va a ser un agosto intenso de todas maneras, ¿no? Hay que pasar agosto también. También tú y yo tenemos que pasar agosto, que es lo importante, ¿no? Marco, en nombre mío y en nombre de la dirección de La Ventana Ciudadana, una vez más te agradecemos la lucidez con que tú y la claridad con que marcas un poco los elementos que van a estar presentes en cada coyuntura política cada vez que conversamos. Agradecidos de tu compañía, y te vamos a estar molestando de modo más frecuente de aquí en adelante, porque se va a ir moviendo sinuosamente este panorama político nacional. Gracias, estimados amigos y amigas de La Ventana Ciudadana, y les recuerdo, la próxima semana con Tami Pustrinis, que es una de las convencionales que tuvo destacada labor en la confección y sobre todo en la última parte de la elaboración de esta propuesta que tenemos que votar próximamente. Marco, los micrófonos para ti, nuestros agradecimientos para Rodolfo Kohler, que hace posible que esto salga de modo impecable. Mi invitación a nuestros seguidores para que consulten a Marco una vez publicado el día domingo esta conversación, y nos mantenemos permanente en contacto. Los micrófonos para que tú te despidas de nuestros seguidores. Gracias, Marco. No, gracias a ti por este espacio una vez más. Creo que se trata de eso, de conversar en las próximas 4 semanas. Hay que conversar sobre este proceso. Hace muy bien conversar, contrastar opiniones, puntos de vista, porque de eso, o a partir de eso, podemos entonces ir configurando lo que será nuestra decisión el próximo 4 de septiembre. Así que disponible para que sigamos a través de esta ventana ciudadana conversando y comentando sobre política de actualidad. Que estén muy bien, nos vemos. Muy amable, muchas gracias. Nos vemos, estimados amigos, la próxima semana con una nueva entrevista. Gracias.